Yo les envío como corderos en medio de lobos, dice el Señor. Dios nos llama el día de hoy que debemos tener cuidado y ser listo porque estamos dentro de lobos. Cuando el predicador vaya anunciando, cuando el predicador se deja seducir por la palabra y entonces va a ir a anunciar el mensaje del Señor, pero está metido entre lobos. Lo vamos a meditar hoy el Evangelio del día 18 de octubre de 2025. Hoy es la fiesta de San Lucas Evangelista. San Lucas nos trae buenas noticias porque el Evangelio, el comienzo del Evangelio, él ha investigado detenidamente, porque muchos han tratado de investigar, pues él también investigó y dijo a su querido Teófilo. Es el doctor, es el discípulo de San Pablo. Y lo vamos a ver un poquito de la primera lectura. Pero, ¿por qué San Lucas, guiado por el Espíritu, y dice, los envío entre lobos? Bienvenidos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuando antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando venga, tráeme el abrigo que dejé en Traide, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, que me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Cuídese de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dijo y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos: Señor, que todos tus fieles te bendiga. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de su reino y de conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendiga. Que muestra a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de lo que lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya.
Yo les he elegido del mundo, y dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruego por tanto al dueño de la mies envía trabajadores en sus campos. Póngase en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleve ni dinero ni morral, ni sandalias. No se detenga al saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Y si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entran y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es la buena noticia que el Señor nos envía a nosotros en medio de lobos. Vamos a ver por qué el Señor nos dice que en medio de lobos. Mire cómo empieza la lectura del Evangelio. Cuando Jesús asignó a otros 72 discípulos y los envió, porque le dijo también: la cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos. ¿Por qué es que es mucho y pocos? Quiere decir que el Señor ha venido y ve la necesidad del pueblo, y por eso asigna a 72, significa para todos los pueblos, según la interpretación en esa época. Quiere decir que si lo envió a 72 es para que vaya anunciando a todos los pueblos el mensaje que el reino de Dios está cerca. Pero también les dijo: yo les envío en medio de lobos. ¿Qué es? ¿Por qué los dijo que en medio de lobos? ¿Qué es un lobo? ¿Qué hace un lobo? Yo me acuerdo cuando vivía en mi aldea, el lobo viene a comer a las gallinas, pero resulta que se lo lleva así viva, no la mata. Se la lleva así, llevado entre la boca, y no muerta la gallina. Lo único donde agarra es en el cuello. El lobo solo come poco a poco, aunque está vivo, para que sufra, para que duele.
Esa es la forma del lobo. Pero en cambio el tigre lo que hace es agarra la nuca, lo mata y hasta que está muerto empieza a comer. Pero el lobo no. ¿Por qué le digo esto? Porque el lobo es que cuando la persona empieza a hacerle la guerra al predicador. Hablemos del predicador. ¿Por qué? Porque el predicador es el que lleva el mensaje de arrepentimiento. Y ese mensaje siempre va a ser duro. Siempre va a ser anunciado al pecado. Siempre va a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque habla muy fuerte. Por eso el Señor les dijo: a estos 72 los envío en medio de lobos. Porque miremos un poquito lo que podemos ver en este tiempo. Muchos lobos hay dentro de la iglesia. A veces no están dentro de la iglesia. A veces hay gente que lo hace inconscientemente por falta de conocimiento a la palabra del Señor o por falta de entrega su corazón al Señor. Y por eso practica la forma. Nos dice el diccionario que una persona que representa como lobo, esa persona es el que no quiere cambiar, que no quiere hacer nada, más que empieza a separarse, a burlarse a las personas, a ponerle trampa al predicador. Hablemos al predicador porque estamos hablando aquí de los 72 que fueron a predicar. Por eso, por ejemplo, en la primera lectura que hayamos escuchado, donde dice, Pablo empieza a dar un listado de sus, me imagino, sus discípulos. Habla de Timoteo, habla de Lucas, habla de Marcos, pero también habló de Alejandro el herrero. También habló al único, también vamos a ver, a Dimas, que lo abandonó. Dice, Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo. O sea que Dimas era un discípulo de Pablo, pero no se convenció, prefiriéndose lo que el mundo hace. Es lo que dice. Y Alejandro sí sabe, pero le empezó a hacer la guerra a la predicación. Pero mire lo que dice. Alejandro el herrero, que me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Cuídese de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La otra versión dice a nuestro mensaje. En otra versión nos dice también, se ha vuelto rebelde, está en contra del mensaje. Aquí está el primer lobo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, el lobo que es dentro de nosotros como pueblo de Dios son aquellos que no te dejan de predicar el evangelio. Uno, son aquellos que si predicas te cuestiona y te dice que tu predicación no está bien. Son aquellos que quien te empieza a juiciar, a decirte tal cosa sin fundamento bíblico. Ese es el problema. Son aquellos lobos, aquellas personas que te critican y no te dejan. No te deja a que tú predicas el evangelio porque te empiezan a decir, tú no sabes hablar, tú no sabes predicar, tú no sabes leer, tú te quedas un montón de trampas. Estos son los lobos
que representa las Sagradas Escrituras. Y por ejemplo, en tu casa, si en tu familia rechaza tu predicación, serán unos pequeños lobos inconscientemente. O en tu parroquia, que no te dejan de predicar o te cuestionan, es que hay pequeños lobos por falta de formación o por falta de entrega al Señor, te critican y se vuelven como lobos. Aquí hay mucho que ver en esta parte. Y por eso Pablo le dice a Alejandro que él ha opuesto o ha hecho mucho daño a la predicación. Y en Judas encontramos ciertos pasajes bíblicos, por ejemplo, en el versículo 4 dice, porque de una vez para siempre, porque se han infiltrado entre ustedes unos individuos cuya condenación estaba preanunciado desde hace mucho tiempo. Son hombres sin religión, que hacen de la gracia de Dios un pretexto para desenfrenar y reniegan de nuestro único dueño y Señor. Son esas personas que desafían. Pero eso es lo que dice Judas, pero que también nos dice en este tiempo, cuando muchos vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos. Será otro tema, pero ahora lo que estamos viendo aquí, que Jesús les dijo a sus 72 que los envía en medio de lobos. Pero aquí viene una enseñanza apostólica. ¿Cuál es la enseñanza apostólica? Número 1 es que Jesús asignó estos 72 simbólicamente, pero le dio instrucciones. Eso es la jerarquía de la iglesia. Que ustedes y yo no vamos a hacer algo que se nos venga en la mente y hacemos tal cosa. Por ejemplo, yo me voy a venir y decir, voy a fundar una iglesia. Es una locura para la iglesia. Tiene que tener un permiso, si es perseverante, tanto como yo. Podría ser perseverante dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, y ser para poder decir, voy a fundar una comunidad. Tiene que ser algo muy. Por eso Dios los envió y les dijo, tal y como debe de ser. Por ejemplo, dijo, no lleva sandalios, no lleven comidas, comen lo que les dé. Les dio una instrucción cómo se debe de ser. Y nos dice también en San Mateo capítulo 28, versículo 19, y enséñales como yo lo sé, tal y como yo les he enseñado. O sea, no podemos hacer algo más allá. Cuando nos habla ahí en 2 de Juan, el que se aventura tiene una consecuencia. Y eso es que Jesús les dio estas instrucciones, que se debe de ser bien precavido, pero que también hay que comer lo que se les dan. Pero ¿qué es lo que les tiene que decir a la gente? Es que el reino de Dios ya está entre ustedes, o está cerca de entre ustedes. Este es el mensaje que Jesús le dio a los 72, y cuando llevara ese mensaje, seguramente le salieron una cantidad de lobos. Tal vez lo pudieron haber dicho, estos son unos locos. ¿Quién los envió? Porque ellos no sabemos quiénes son. Ellos no tienen ni título de ser teólogos, ellos no son nada. Estos son los lobos. Pero hay más profundidades que son los lobos según las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, es necesario que nosotros debemos
mantener nuestra fe para que cuando vengan los lobos no nos va a mover de nuestra silla porque el Señor está con nosotros. Debemos aferrar en la oración, en la predicación, en las obras de caridad, en la formación para que podamos resistir de estos lobos que estamos medio. Termino con esto. El predicador no es aquel predicador alabado. El predicador es rechazado. ¿Por qué? Porque cuando se anuncia un evangelio puro, como dice la Escritura, es rechazado, no es agradable a la comunidad. Dios les bendiga.